Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. También declaramos que jamás volverás a ser el mismo después de esta noche. Gracias a Dios. La vida patriarcal. La vida patriarcal. Y hoy veremos la vida del patriarca Enoc. La vida de Enoc. Así que lo estaremos basando en el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 5 verso 21 en adelante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Imagínate, por eso dije que eres un chamaco. El jovencito de 65 años tuvo su primer hijo. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? 65 y apenas estaba en una buena edad para empezar. Y engendró a Matusalén. Verso 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y en ese tiempo engendró hijos e hijas. Verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estamos viendo una serie, hermano, a la que le hemos titulado La vida patriarcal. La semana pasada iniciamos hablando acerca de lo que en sí es la vida patriarcal, pero también vimos un poco acerca de la vida de Adán. Vimos que Dios le puso en el huerto del Edén, que Edén quiere decir deleite. Amén. Así que el lugar donde Dios puso a Adán se convirtió en el deleite de Adán. Dios le dijo: puedes comer todo, solo del árbol del fruto del bien y del mal, de ese no puedes comer, porque el día que de él comas morirás. Se atrevió a comer y tú sabes, Dios dijo: ahora por tu causa la tierra será maldita. Dios no le dijo: te maldigo la tierra. Dijo: no, por lo que tú hiciste, en consecuencia la tierra ahora queda maldita. Tampoco Dios lo maldijo a él. Ya estaba bajo maldición desde el momento en que había pecado. Dios le dijo: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Es decir, lo que antes fue tu deleite, ahora te producirá espinos y cardos. Qué interesante. Y dijimos que lo mismo pasa contigo. Cada vez que tú haces algo diferente a lo que la palabra de Dios dice, entonces aquello que pudo haber sido tu deleite se convirtió en espinos y cardos. Es decir, tal vez tu matrimonio fue tu deleite, pero dejaste de tratar a tu esposa como a vaso frágil por haber comido de algo que te dijeron que no comieras. Ahora ese matrimonio que fue tu deleite se convertirá en espinos y cardos. Tal vez tú no te sujetaste a tu marido y decidiste hacer las cosas como a ti te dan la gana, y entonces lo que había sido tu deleite, espinos y cardos te producirá. Tal vez tu negocio iba viento en popa, pero empezaste a hacer algunas trampas ahí. Empezaste a vender kilos de 900 gramos, empezaste a dar facturas ilegalmente, y lo que fue tu deleite se convirtió en cardos y espinos. La vida es así. El mundo fue creado para que si haces algo diferente a lo que Dios estableció, te produzca cardos y espinos. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has puesto a pensar qué difícil es sembrar algo y hacer lo que produzca, sobre todo en estos tiempos? ¿Sí? Alguien siembra algo y generalmente su cosecha difícilmente da fruto de la manera que lo esperaba. Sin embargo, puedes dejar abandonado un campo y lo que es la maleza, lo que es la hierba, lo que es cardos y espinos salen solitos. No necesitas irlos a cuidar, no necesitas estarlos regando, solitos salen.
¿Se ha dado cuenta alguien de eso? Entonces, la vida es así. La vida te va a producir cardos y espinas aún sin que tú hayas hecho nada. Pudiste haber hecho todo lo correcto y de todas maneras saldrán cardos y espinos. Y tú dirás, pero ¿por qué? Si yo no los sembré, yo no los produje, yo no los regué, ¿por qué es que salieron? Porque la tierra está, la vida en sí, el mundo natural está bajo maldición, produce cardos y espinos. Lo que podría haber sido tu deleite durante muchos años se ha convertido en cardos y espinos. Pero Dios también te ha dado la manera de producir buen fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pero es tu decisión. Empezamos viendo eso acerca de la vida de Adán la semana pasada. Hoy veremos la vida de Enoc. Pero déjame decirte que cuando hablamos de la vida patriarcal, estamos hablando de lo que Dios espera que tú hagas como patriarca. Aunque seas un hombre o aunque seas una mujer, Dios espera que tú seas un patriarca. Un patriarca no es otra cosa más que una persona que es cabeza de un linaje, de una nueva generación, de una persona que recibió una vida y que luego la transmitió a su propia generación, pero también a las generaciones que venían detrás de él. Por eso es muy importante comprender en qué consiste la vida patriarcal. Aun cuando el ejemplo es con varones, de todas maneras las enseñanzas, los principios son también para mujeres, porque dice la Biblia que delante de Dios, en el reino de Dios, ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Déjame mostrarte Gálatas 3:28 para que te des cuenta. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ah, pastor, entonces ya no me tengo que sujetar. No. El hombre tiene su rol que tiene que ejercer dentro de la vida cristiana, como la mujer tiene el suyo propio. Hay diferencias más allá de las físicas entre un hombre y una mujer, las cuales necesitan ser ejercidas puntualmente. El hombre es protector, necesita sentirse así, necesita que lo hagan sentir que él es el héroe de la casa. Es una necesidad que el hombre siente, mientras las mujeres juegan y les gustan los cuentos de hadas, en donde la princesa se casa con el príncipe que la salvó del dragón. Los hombres somos los héroes que matamos al dragón. Más o menos eso es como empieza la vida. Eso está dentro de cada hombre y dentro de cada mujer. La mujer necesita sentirse protegida, provista, amada, segura. Pero el hombre necesita sentirse respetado, necesita sentirse admirado. Es una necesidad. Y cuando no hacemos esto, la vida matrimonial puede verse seriamente afectada, ¿sí? Así que aunque espiritualmente ya no hay diferencia entre entre hombre y mujer, sin embargo es necesario que por razón de creación, es decir, por la forma en que Dios creó a las mujeres y por la forma que Dios creó a los hombres, cada uno tenga un rol propio. Amén. De la misma manera que en una institución debe de haber un gerente, y luego debe de haber probablemente un subgerente, probablemente supervisores, pero no todos pueden ser gerentes. Imagínate. Así un hogar tiene que tener una cabeza nada más y dirigir a ese hogar a los principios, a los caminos de Dios. Ahora bien, así que hoy vamos a hablar de Enoc, que nos va a enseñar ciertos principios patriarcales que pueden ser aplicables tanto por hombres como por mujeres. Amén. Así que por eso es importante aprender mucho lo que Dios nos enseña a través de la vida de Enoc. Dice el verso 23, si lo podemos poner, de Génesis 5: y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Cuántos años? 365. Esto es interesante porque podríamos compararlo a el número de días que tú y yo vivimos cada año, 365 también. Esto es importante, en su momento lo veremos, nada más no quiero que lo olvide. El verso 24 nos dice también algo más. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así que él caminó con Dios. Caminar es importante.
De hecho, las personas que conocen acerca del cuerpo humano se han dado cuenta que el mejor ejercicio que pueden hacer las personas es caminar. De hecho, Dios nos creó para caminar. El solo hecho de hacerlo trae grandes beneficios a nuestra salud. Así que caminar es muy importante. Todos deberíamos de caminar. Algunos ya por las actividades que tenemos y las prisas que llevamos, caminamos muy poco. Por eso algunas personas hasta han comprado sus caminadoras. Sí, caminan y caminan y caminan, aunque no van para ningún lado. Hay mucha gente que espiritualmente también camina de esa manera. Caminan y caminan, pero no van para ningún lado. No tienen visión, no saben para dónde tienen que ir. Así que cuando la Escritura nos presenta la vida del patriarca Enoc, nos presenta la vida de uno que aprendió a caminar con Dios. Es decir, hay gente que sale a caminar y trae algún aparato para ir escuchando música y de esta manera hacer más suave la caminata. Pero los que son más inteligentes se acompañan con alguien. ¿Cuántos se han dado cuenta que con alguien hasta se hace más cortito el camino? Empiezas a platicar y de repente, ya llegamos, y hasta te quedas ahí un rato platicando, porque en la plática ni te diste cuenta cuánto avanzaste. Así es igual con Dios. Enoc aprendió a caminar con Dios. ¿Sí? Descubrió la mejor manera de caminar. ¿Cuál es la mejor manera de caminar? Aprender a caminar con Dios. Así que la vida cristiana podríamos compararla con una carrera, pero también podríamos compararla con una caminata. Amén. Tenemos que aprender a caminar con Dios. La vida patriarcal, si quieres ser un buen patriarca de tu generación, tienes que aprender a caminar con Dios. Pero ¿quién era Enoc? ¿Cómo es que él pudo caminar con Dios? ¿Qué es lo que significa cuando la Biblia nos dice que desapareció? Todo esto, hermanos, son enseñanzas muy poderosas. Y en la vida de Enoc encontramos ciertas características, ciertas cosas que deberíamos de tomar todos en cuenta para entender cuáles son los beneficios. Primero, cómo aprender a caminar con Dios. Y segundo, cuáles son los beneficios de caminar con Dios. Mira, Judas 1:14 nos revela un secreto aquí en la vida de Enoc. Judas 1:14 es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. De estos también profetizó Enoc, lo cual nos habla que Enoc fue un profeta. Enoc fue un profeta, séptimo desde Adán. Es decir, contando a Adán, pasaron 7 generaciones cuando él nació, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, Enoc es el séptimo de su generación, contando desde Adán. Esto nos habla, hermano, acerca de el tipo de vida que tuvo Enoc. El número 7 representa en la Biblia, para su interpretación, para su entendimiento, que el número 7 se refiere a plenitud, se refiere a totalidad, completo, perfecto. El 7 representa eso. Quiere decir que si juego la lotería me compro el 7 y me voy a sacar. No quiere decir nada de eso. El número 7 es solamente para interpretación en la palabra de Dios, nada más. ¿Sí? No puedes tomarlo como algo especial o divino, de lo cual ya no te puedes separar. Eso es otra secta, otra religión. Ellos sí, por cierto, esta secta se llama la numerología. ¿Sí? Toman ciertos números y los ponen como bases para su vida, muy parecido al horóscopo. Así que no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Mira, y también hay otro que se llama la cábala, que también utilizan todo este tipo de cosas, pero nada de eso tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Así que el hecho de que haya sido el séptimo nos da como interpretación que la vida de Enoc fue una vida de plenitud, una vida completa, de total entrega. De hecho, el nombre Enoc quiere decir dedicado, consagrado. Eso es lo que quiere decir el nombre Enoc. Para si alguien luego me pregunta: pastor, un nombre para niño, pues póngale Enoc para que le diga: ¿dónde está Enoquito? Se oye bien, Enoquito. ¿Sí? Para el que le quiera poner. ¿Sí? Siempre tengo nombres exactos. Allá ni me preguntan, porque luego me dicen: está Kedorlaomer, Nabucodonosor. Son nombres que podría usar y que no están choteados, ¿verdad? Porque luego hay muchos que ya todo el mundo se llama así. Así que en los nombres en la Biblia, hermano, como en la vida, representan mucho de la personalidad, de la
valga la redundancia, del personaje del que estamos hablando. Lo cual nos dice que si Enoc quiere decir dedicado, consagrado, nos habla de la personalidad que Enoc tenía. Él era un hombre ¿qué? Dedicado, un hombre consagrado, apartado para Dios. Así que el hecho de tener un nombre es muy importante, porque eso hablará del tipo de vida que le espera a la persona que tiene ese nombre. Por eso es que si tú platicas con mi esposa, ella te va a decir enojada que yo fui el que le puse los nombres a mis hijos, y es cierto. Y que ella me dijo, no, le ponemos así. Yo dije, no, le pondremos así y se acabó. Y es verdad, de veras. Y ella me dice, yo soy la que los tengo y tú eres el que le pone los nombres. Porque tienen que llevar nombres que hablen de algo que Dios hará con ellos en sus vidas. Amén. De tal manera que Israel quiere decir príncipe de Dios. Eso habla también de lo que Dios podrá hacer en su vida. Y Joshua quiere decir salvador. ¿Sí? Eso también habla acerca del propósito que Dios tiene para él en su vida. Marcos, alguien, ahorita recordé que vi a Omar, me acordé de tu hermano, aunque tu hermano se llama Marco, pero Marcos quiere decir martillo. Alguien constante, alguien que no suelta, que está dale y dale y dale. Y podemos ver la personalidad. ¿Sí? Así que el nombre es muy importante. Enoc quiere decir dedicado. ¿Sí? Zoe quiere decir vida. Ahorita que volteé a ver a mi mamá, la vida de Dios. Imagínate. ¿Sí? ¿Qué será? Esta niña crecerá, caminará con la vida de Dios sobre ella. Es muy importante el nombre. Podría intentar darles el nombre a todos ustedes. Discúlpenme, solamente es lo que alcanzo así de rápido a ver. Pero, y de algunos no me sé los significados, también es verdad. ¿Sí? Pero es muy importante, si vas a tener un hijo o si ya lo tienes, es muy importante el nombre que le vas a poner, lo cual tiene relevancia incluso con el pasaje que estamos viendo, con la enseñanza que estamos viendo. Mira, entonces él fue el séptimo desde la creación de Adán, la séptima generación después de Adán. Contémosla, por favor, vayamos a Génesis 5:3. Mira, ahí vamos a empezar. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que ya existe Adán y ya existe Set. Ya llevamos 2. Verso 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Entonces ya llevamos 3. No Enoc, Enos. Verso 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Cainán, ya llevamos 4. Verso 12. Vivió Cainán 60 años y engendró a Mahalaleel. ¿Sí? Mahalaleel. ¿Ok? Llevamos 5. Verso 15, por favor. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Ya llevamos 6. Y finalmente vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Tenemos la séptima generación. Ahora bien, es la séptima generación desde Adán. La Biblia es exacta. El hecho de que la Biblia hable de él como la séptima generación es importante. Dios no habla nada más por hablar, ¿sí? A través de esto nos está enseñando una verdad. Nos está diciendo, hermano, que la vida de Enoc, ¿sí?, es el clímax, el máximo nivel de la vida patriarcal a partir de Adán. Es decir, Adán es un hijo de Dios. Pero luego viene la descendencia de Adán a través de Set, porque hay una descendencia de Adán a través de Caín. ¿Sí? Recordemos, Abel fue muerto por Caín. Caín es desechado por Dios, pero Set, que quiere decir sustituto, precisamente sustituye a esta línea de Dios, esta línea de personajes santos, consagrados, entregados completamente a Dios. Así que por esta generación que acabamos de ver, Enoc es el séptimo en esta línea de gente que busca a Dios. Es decir, es el hombre que tiene la vida plena, perfecta, completa de una persona que se ha entregado a Dios. Ahora bien, este patriarca desde que nació fue dedicado, fue consagrado a Dios, algo que hacemos con cada uno de los hijos de ustedes.
después de que han nacido, porque no se puede antes, pero después de que han nacido, pasan al frente y los consagramos a Dios, los dedicamos a Dios, los presentamos a la iglesia, pero también se los dedicamos al Señor, algo por lo que todos debimos haber pasado. Pero si tú no pasaste por eso, porque tus papás no eran creyentes, no importa, Cristo te ha presentado delante de Dios, te ha dedicado a Dios, amén. Así que hay dos líneas de la descendencia de Adán. Una es por la línea de Set y la otra es por la línea de Caín. La línea de Set es conocida en la Biblia como los hijos de Dios, y la línea de Caín es conocida en la Biblia como los hijos de los hombres, amén. Así que cada vez que la Biblia nos habla de los hijos de los hombres en Génesis, está hablando de descendientes de Caín. Y cada vez que la Biblia nos habla de los hijos de Dios, nos está hablando de descendientes bajo la línea de Set, amén. Eso es para que quede claro, porque también escucharás por ahí que los hijos de Dios eran ángeles, los cuales tuvieron relaciones con las mujeres de los hijos de los hombres, y que de ahí vinieron los gigantes, lo cual no es cierto, lo cual la Biblia no nos habla de esa forma, ¿sí? Ahora, la Biblia habla mucho acerca de los hijos de los hombres. ¿Cómo distinguir a una persona que no es una persona que tiene a Dios en su corazón, que no es un hijo de Dios? Primera de Corintios capítulo 3 verso 3 dice la palabra: porque aún sois carnales. Pablo les dice a los corintios: ustedes son carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? O sea, los corintios sabían a qué se refería. Ustedes andan como si no conocieran a Dios, como si pertenecieran a la línea de Caín. Por eso nadie le reclama. Tal vez tú y yo le hubiéramos dicho: pues es que eso somos seres humanos. ¿Por qué nos dices de esa manera, Pablo? Pero él se refiere precisamente haciendo distinción en estas dos líneas descendientes de Adán. Ahora bien, aún Jesús habló acerca de esto, de los hijos de los hombres, y no solo les llamó hijos de los hombres, les llamó hijos del diablo. Por si has escuchado por ahí que hay gente que dice: todos somos hijos de Dios. No es verdad. La Biblia dice que solo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se le ha dado el poder para ser hecho hijo de Dios. Es decir, solo se le da el poder. Para que se vuelva hijo de Dios, necesita conocer la palabra y obedecerla. Es decir, se le da el poder para ser hecho hijo de Dios. Por aceptar a Cristo no se vuelve uno hijo de Dios, amén. Pero se te da el poder para convertirte, amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, las personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador son hijos de los hombres, son hijos del diablo. Pastor, no les diga así. No les digo así yo, les dice así Jesús. Mira, vayamos por favor rápidamente a Juan capítulo 8 verso 42 en adelante. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, fíjate cómo diciendo, porque decían: nosotros somos hijos de Dios, descendientes de Abraham. Y Jesús les dice: si su padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él, es decir, Dios, me envió. ¿En qué se distingue un hijo de Dios a un hijo del diablo? En que el hijo de Dios ama a sus hermanos, a todos. A todos, al que le hizo bien, al que no le hizo tanto bien, al que le torció la boca, a todos los ama, a todos. ¿Y en qué distingue a un hijo del diablo? En que no ama solamente selectivamente, solo con estos, solo con los de acá, solo con los de mi nivel, solo con los de mi ministerio, solo con los de mi iglesia. Es ahí donde distinguimos a un hijo de Dios de un hijo del diablo. Y hay otro pasaje que lo verifica, que en un momento lo vamos a ver también. Verso 43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice, fíjate que primero es pregunta y luego él mismo da la respuesta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué deseos tienes? Eso indica quién es tu padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que la Biblia marca dos líneas: hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Sí? Mira, también primera carta de Juan,
capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así sencillo. Alguien debería decir, ouch. ¿Sí? Ahí es donde podemos ver la diferencia. ¿Sí? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Sí? Dios habló de esto desde el principio. De hecho, en Génesis 3:15, Dios le dice a Adán y a Eva lo siguiente. Por favor, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, ¿sí?, y la simiente suya. Es decir, entre la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de Eva, pero la simiente de la serpiente le herirá en el calcañar. Así que la Biblia hace una clara referencia a los hijos de Dios y los hijos de los hombres, aquellos que no hacen la voluntad de nuestro Señor. Así que estas dos líneas son importantes marcarlas, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de los hijos de Caín en Génesis 4, no lo vamos a ver totalmente, veremos algunas cosas, ¿sí? Pero en Génesis 4 la Biblia nos habla acerca de los hijos de Caín, que fueron gente muy fructífera, gente que construyó ciudades incluso. Porque mira, no que tú puedes, bueno, y si construyeron ciudades, pues quiere decir que pues algo bueno habrían de tener. No, lo hicieron por rebeldía. Mira Génesis 4, verso 12. Dios le dijo esto a Caín: cuando labres la tierra después de haber matado a Abel, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dios le dijo: andarás errante, Caín. Y Caín dijo: pues no andaré errante, construiré una ciudad y aquí me quedaré. Y la Biblia dice que de hecho que lo construyó al oriente del jardín del Edén. Es decir, los querubines que estaban cuidando el jardín del Edén le dijeron: no puedes pasar, Caín. Y él dijo: bueno, no puedo estar hasta allá, pero me estableceré aquí, no me moveré. Dijeron que seré errante, pero no seré errante. Dijeron que sería extranjero, pues construiré una ciudad y aquí me quedaré para tener la nacionalidad de mi ciudad. Es rebeldía, rebeldía total. De hecho, a esta primera ciudad que Caín construye le pone el nombre de su hijo. El primer hijo de Caín también se llama Enoc. Esto es interesante, porque porque Caín le pone el nombre a su hijo Enoc, que quiere decir dedicado, consagrado. La diferencia es que él lo dedica a la tierra, él lo dedica al mundo, ¿sí?, a la voluntad de los hombres. Y Dios, en la séptima generación después de Adán, Enoc es dedicado a Dios, consagrado, apartado para Dios. Así que la actitud del mundo siempre es así, de rebeldía total. Los descendientes de Caín inventaron la poligamia y en el pecado llevaron la penitencia, porque imagínate tener dos mujeres, pues tener dos suegras, ¿ah? ¿Qué mayor penitencia pueden tener? Así que entre más mujeres, más suegras, ¿no? Y ya cuando decían: Señor, ¿por qué permites esto? Yo por eso te dije que nomás una, porque nomás se puede aguantar una suegra, pero pues tú te aventaste más, ¿sí? Entonces, eso es importante. A veces hay que entender por qué Dios dijo nomás una, ¿eh? Ahora, mira, no solamente inventaron la poligamia, ellos también fueron los creadores de la música. No los creadores, perdón, fueron los que empezaron a experimentar con la música. Muy probablemente por la vida aburrida que llevaban, porque el mundo sin Dios necesita fiestas, necesita buscar la manera de divertirse, de tener una alegría aunque sea temporal, ¿sí? Así que ellos empezaron a organizar fiestas, empezaron a hacer orgías como una manera de darle un giro a su vida, de encontrar una alegría aunque fuera temporal. Pero aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que tenemos una fiesta por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos alegría y paz en el corazón. Los chistes más simples nos hacen carcajearnos. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando uno se convierte, cuando uno va llegando del mundo a la iglesia y oye los chistes y ve cómo se ríen los demás, dice: qué simples son estos, con qué tonterías se ríen. Ajá. Pero pasas un año en la iglesia y por las mismas tonterías tú te andas riendo el doble después. Es porque Cristo está en ti. Amén. Hay cosas que nos hacen reír muy, muy simples, ¿sí? Nuestros chistes son así, ¿sí? Hace poco le contaba a Génesis un chiste que yo quería nada más que lo supiera. Yo le dije: fíjate que soñé que me iba al cielo. Y cuando llegué al cielo, pues me recibe Pedro y me encuentro pues muchos relojes por todo el cielo.
Y yo le pregunté: Pedro, ¿y los relojes esos qué son o qué significan? Y dijo: cada reloj es una vida de cada persona que está allá en la tierra. Y yo le dije: ¿y dónde está el mío? Me dice: ahí está, mira. Y nos acercamos, dice: cada vez que el segundero se mueve es un pecado que cometes allá en la tierra. Y en eso se movió el segundero un segundo. Y dije: qué pena, Pedro, aquí enfrente de ti, caray, perdóname, qué vergüenza. Pero me acordé de Génesis y le dije: Señor, ¿y el reloj de Génesis? Dice: pues ese lo tenemos ahí en la cocina, lo utilizamos de ventilador. Entonces, son cosas que a ti y a mí nos dan mucha risa, pero que a la gente nos dice: qué poca que es, y eso nos hace reír, porque tenemos la alegría en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esos mismos hijos de Caín criaron ganado, ¿sí? Ellos empezaron a trabajar el hierro, a hacer las primeras aleaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque se dedicaban a la guerra, eran gente violenta, gente agresiva. En cambio, los descendientes de Adán, ellos no hicieron ciudades. ¿Por qué también no hicieron ciudades? Porque ellos esperaban la ciudad que vendría del cielo, la Nueva Jerusalén. Desde ese tiempo ellos ya saben de una nueva ciudad, la cual el constructor es Dios. Ahí ellos dicen: no voy a construir una yo, esperaré la que Dios ha construido para mí. Por eso es que ellos no construyen ciudades. Ellos no tenían tanta música ni tanta fiesta. La música que tenían la dedicaban para adorar a Dios. Cuidaban corderos, los cuales los sacrificaban a Dios. Así que a ellos no les importaban ese tipo de fiestas que los hijos de Caín tenían. Ahora, el primer hijo de Set, de esta línea de Enoc, el primer hijo de Set, vamos, Adán, Set. El primer hijo de Set se llama Enos. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? Enos. Enos quiere decir frágil, dependiente. Como que Enos se dio cuenta de que fuera del Edén éramos frágiles y que por lo tanto necesitaba depender de Dios. Perdón, no Enos, sino Set se dio cuenta, y por eso le pone a su hijo Enos, como diciendo: necesitas a Dios porque eres frágil, necesitas depender de Él. En tus fuerzas no podrás seguir adelante. Génesis 4:26 nos habla de esto. Mira, ¿cómo es que esta línea va buscando a Dios por encima de todo? Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Se empezaron a dar cuenta: somos frágiles, no podemos, sin Él no podemos, lo necesitamos, adorémosle, digámosle que el poderoso es Él, que el grande es Él, que no hay nadie como Él, y empezaron a adorarle. Así que desde el principio esta línea conoce a Dios y lo adora. Ahora, los hijos de los hombres iban contrario a la voluntad de Dios, y los hijos de Dios eran aquellos que lo adoraban. Todos los ancestros de Enoc son adoradores de Dios. Él es la séptima generación, el clímax de la herencia que Dios tiene sobre esta familia, sobre esta línea. Así que un patriarca, hermano, puede ser el origen de una línea piadosa para Dios. Amén. Es decir, mi hermano José Navarro, papá Navarro, como le decimos, puede ser el inicio de toda una línea de bendecida de parte de Dios, a través de sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Es el inicio. Una persona con mente patriarcal sabe que él puede convertirse en el inicio de una línea generacional bendecida. Amén. En Estados Unidos hicieron el experimento con un hombre de Dios, uno de los personajes que evangelizaron y predicaron la palabra en Estados Unidos, y vieron su descendencia, y de su descendencia había cuatro presidentes de Estados Unidos, 30 presidentes de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ¿sí? Varios de ellos habían sido gobernadores de estados allí en Estados Unidos. Muchos de esos descendientes habían sido profesionistas, pero también tomaron la descendencia de un hombre que fue conocido en ese tiempo como Buffalo Bill. 8 de sus hijos fueron sentenciados a la silla eléctrica. Varios de ellos cumplieron penas de por vida en diferentes cárceles de los Estados Unidos. Entre ellos se encontraban algunos de los principales ladrones y principales asesinos en serie. O sea, tú puedes definir la línea que tomará tu
tu siguiente generación, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. Tú puedes ser el inicio. Enoc lo sabía, Set lo sabía, y Set continúa: mi padre es hijo de Dios, por lo tanto entonces adoraremos a Dios. Y Enoc es la séptima generación. Por eso es, hermano, que puedes tú ser el inicio de lo que Dios quiere hacer con tus descendientes, o incluso si tus padres o tus abuelos ya son cristianos, puedes ser el receptáculo de Dios para una vida piadosa que viene desde tus antecesores, incluso para tus hijos, tus nietos, bisnietos. Amén. Así que mira, después de haber visto la introducción, vayamos ahora hacia el tema. Vamos a ver 3 puntos que toda persona debería de tratar de imitar a través de la vida del patriarca Enoc. Primero, Enoc fue un hombre visitado por Dios, ¿sí? Mira lo que dice Génesis 5, 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Verso 22. ¿Cuánto vivió? 65 años y engendró a Matusalén. ¿Cuántos años tenía cuando nació su primer hijo? 65 años. Esto es importante. Y caminó Enoc con Dios. ¿Cuándo? Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Es decir, esos primeros 65 años Enoc no conoció a Dios, vivió como él quiso. Pero una vez que nace su hijo, a partir de ahí camina con Dios. A partir de ese momento tiene una relación con Dios estrecha. ¿Qué fue lo que pasó como para que no cambiara su vida? ¿A alguien le interesaría saber cómo es posible que este hombre 65 años viva como le plació? Después de que tiene a su hijo, tiene un cambio de vida. Algo ha de haber pasado en la vida de Enoc como para que haya tenido este cambio en su historia, como para que de repente haya decidido darle un giro y se haya consagrado más a Dios. La Biblia no es muy clara acerca de esto, así que te voy a hablar de algunas cosas, sacando en conclusión por diferentes situaciones que se presentaron alrededor de la vida de Enoc. Lo que te voy a decir puedes creerlo o no, ¿sí? Porque voy a sacarlo en conclusión, valorando ciertas cuestiones de la Biblia acerca de la vida de Enoc, ¿sí? Ahora, en este proceso en que él engendra a su hijo y en que su hijo nace, algo pasa en la vida de Enoc. Este jovencito de 65 años, que antes no había sobresalido en las cosas de Dios para nada, tiene un cambio, tiene una experiencia. Dios lo visita de una manera que él entiende que su vida no puede continuar siendo como hasta ese momento ha sido. Matusalén, el niño Matusalén, ¿sí?, se le pone ese nombre por alguna razón. Matusalén quiere decir: cuando muera vendrá aquello. ¿Qué cosa? Otras versiones, la verdad es que la palabra aquello en hebreo también es una variante de juicio. Cuando muera vendrá el juicio. Por eso le puso Matusalén a su hijo, ¿sí? El hombre más anciano de todos los tiempos, o el que vivió más longevo, esa es la palabra correcta. El hombre más longevo de toda la historia de la humanidad se llama Matusalén. Pero Matusalén, que es hijo de Enoc, recibe ese nombre por una razón. Matusalén quiere decir: al morir o cuando muera vendrá el juicio. En este tiempo Dios ya empieza a hablarles acerca de la posibilidad de que venga juicio sobre la tierra, lo cual se manifiesta en la vida de Noé. Es decir, el juicio que vendría sería el diluvio. El diluvio. Por eso es que Enoc, la Biblia parece mostrarnos por ahí un poquito turbio que Enoc tuvo una visión, o tuvo una palabra cuando menos, acerca de lo que sería el diluvio. Amén. Hay un libro apócrifo, le llaman apócrifo porque no pertenece exactamente a la Biblia, no forma parte del canon, que es el libro de Enoc, por cierto, ¿sí?
el cual lo puedes leer, no tienes que creerlo porque no forma parte del canon bíblico, pero es interesante notar algunas cosas ahí. Y Enoc tiene una revelación acerca. La Biblia nunca dice que haya, y ningún escrito dice que haya tenido una visión. Pudo haber sido una palabra. Lo que sí dice es que tuvo una revelación de lo que sería el diluvio. Por eso es que, imagínatelo, 65 años vive como quiere, se casa, su esposa queda embarazada. Como todo papá, empieza a hacer los preparativos acerca de la vida de su hijo. Es decir, desde dónde lo van a tener, como todo papá lo hace, dónde van a poner la cuna, qué ropa le van a comprar, cómo le habrán de llamar. Y él está preparando eso. Como viene de la línea de la gente santa de Dios, seguramente oró: Señor, tienes un propósito para mi hijo, algo bueno has de tener para él. Padre, revélame, ¿cómo quieres llamar a mi hijo? Y Dios le revela a Matusalén. ¿Sí? Matusalén. Es decir, cuando él muera, entonces vendrá el juicio sobre la tierra. El diluvio no vino sino hasta que hasta que Matusalén murió. Ahora, el nombre Matusalén representaba al hijo de Enoc como una forma de decir: el día que este hombre se muera, ese día vendrá juicio sobre la tierra. Él era la palabra de Dios viviente, era una profecía viva. Todo aquel que lo veía y le preguntaba su nombre, el día que me muera vendrá juicio sobre la tierra. Y se le quedaban viendo: ¿cómo dijo? Que el día que yo me muera vendrá juicio sobre la tierra. Así me llamo. ¿Y por qué le pusieron así? Porque no sé si tú lo sepas, Pedro, pero vendrá un diluvio. Y todo aquel que no haya creído en lo que Dios dijo, caerá en juicio y será muerto. Así que el evangelio, vamos a decirlo así, era Matusalén. Habrá juicio. Todo este tiempo que yo estoy vivo, que les sirva a ustedes para arrepentimiento, que les sirva a ustedes para tener fe, que les sirva a ustedes para creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios hará para salvarlos. Así que conforme van pasando los años, Matusalén, sí, la gente lo van viendo envejecerse, y aquellos que creen se arrepienten. Pero los que no creen dicen: pues ya lleva muchos años, vivió 969 años, nada más para que te des una idea. Así que algunos empezaron a decir: no, tienen más de 800 años diciendo eso y no ha pasado nada. ¿Sí? No le creas, no es cierto. Así que tal vez esa fue la razón por la que este hombre fue el que más vivió, como una manera en que Dios alargó su vida, porque alargaba su misericordia sobre la humanidad. Amén. Porque la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Así que por la misericordia de Dios, la vida de Matusalén fue alargada, no por el hombre en sí, sino por la misericordia que Dios estaba extendiendo sobre la humanidad. Ahora bien, Enoc es el resultado de bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres que aman a Dios, gente piadosa. Así que por eso es que cuando va a tener a su hijo, empieza a pensar en cómo llamarlo, empieza a pensar en cuál será su propósito, ora a Dios, y es muy probable que sea en este momento cuando Dios le revela la situación del diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. Ahora, Dios le muestra que todo el mundo va a perecer, que solo unos cuantos se salvarán, y que esto ocurrirá exactamente cuando Matusalén muera. Así que Enoc tomó a su hijo y por eso le puso por nombre Matusalén. Cuando él se muera, vendrá el juicio sobre la tierra. Vendrá el juicio sobre la tierra. Así que a donde quiera que iba la palabra de Dios. Hacia allá iba la profecía. ¿Qué es esto, hermano? Sino una profecía. Es una profecía. Él era el evangelio caminando sobre la tierra y diciéndole: señores, habrá juicio, arreglen sus vidas, créanle al Señor. Amén. Era así como funcionaba. A donde quiera que él iba, allí iba la profecía. Nada diferente a lo que sucede hoy con tu vida y con mi vida. A donde quiera que tú vas, tú eres una profecía de que Dios perdona, de que Dios transforma y de que sin duda vendrá juicio a esta tierra también. Ahora bien, durante todo este tiempo, los 969 años, estuvo predicando queriendo y sin querer.
Sí, imagínate, ¿me permite su tarjeta de crédito, su identificación, por favor? Matusalén, el día que yo me muera, juicio vendrá sobre la tierra. ¿Usted se llama así? Sí, así me llamo. ¿Y por qué? Porque un día Dios traerá juicio sobre la tierra, pero todo este tiempo lo está permitiendo para que usted le crea, para que usted se arrepienta. Y venía una predicación del evangelio. Así que la mente patriarcal, hermano, aquel que tiene mentalidad de patriarca, que somos tú y yo, sabemos que nuestra familia y todo lo que esté bajo nuestra autoridad debe de estar dedicado a Dios. Todo debe funcionar y debe de estar listo para darle honra y gloria a Dios desde el nombre de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Todo es para que Él reciba gloria y todo es preparando el camino del Señor. Amén. La mente patriarcal sabe que sus hijos deben de ser para que el mundo sepa que hay Dios sobre la tierra, que Dios no se ha olvidado de la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice en el verso 22: caminó Enoc con Dios después que engendró, no cuando nació, cuando lo engendró. Después que lo engendró, todavía no ha nacido, está haciendo los preparativos, y es cuando viene esta revelación. Vendrá juicio sobre la tierra a través de un diluvio, ¿sí? Él lo entendió también, que por eso a su hijo le puso por nombre Matusalén. Le lo dedicó completamente a Dios. Así que si quieres que tu hijo sea una profecía viviente, tienes que aprender a caminar con Dios tú. No se trata solo de mandarlo a la iglesia y decirle: órale, vaya usted, y quedarte tú o irte tú a otro lugar. Tiene que venir contigo, tiene que verte a ti caminar con Dios. Amén. Si nada más le estás enseñando que vaya a la iglesia, órale, póngase a orar, órale, póngase a leer la Biblia, pero no te ve a ti hacerlo, aparte de que le vas a parecer un hipócrita, estarás engendrando otro hipócrita. A la iglesia se va y se es santo, pero en la iglesia. En la casa puede llegar uno a hacer desastre y medio, no hay problema. Mi papá así me lo enseñó, ¿sí? Así que necesitas aprender a caminar con Dios. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Él dijo: viene juicio, no quiero que mi hijo caiga en ese juicio, o sea, parte de ese juicio. Por lo tanto, caminaré yo con Dios para que mi hijo también pueda ser un siervo de Dios. La mente patriarcal sabe que tiene que servir a Dios para que sus hijos lo hagan también. ¿Cuántos dicen amén? Es la única manera en que podemos llevar a la siguiente generación a que cumplan el propósito de Dios para su vida. Para Enoc, hermano, el diluvio era como la segunda venida de Cristo para nosotros. Muy parecido, ¿sí? De hecho, Enoc vio la venida de Cristo en la venida del diluvio. Déjame mostrarte Judas 1, 14 y 15. Acabamos de leerlo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Es decir, para traer condenación, ¿sí? Él esperaba un diluvio, nosotros esperamos a Cristo. Él por un diluvio se santificó y caminó con Dios. Tú y yo por Cristo lo haremos aún más. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Ahora bien, segunda de Pedro, hermano, capítulo 3, verso 9, nos habla también acerca de cuál es nuestra esperanza. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por cierto, déjame decirte, esta parte, los elementos, ¿sí?, en griego es átomo. Y cuando dice los elementos ardiendo serán deshechos, la única manera en que son deshechos es a través de una bomba atómica. Sí, es interesante también. O sea, la Biblia hablaba de la posibilidad de que las cosas fueran deshechas a través de saber controlar los átomos. Muy interesante. No voy a abundar en este tema, pero esto nos habla como una profecía de que en los últimos tiempos habría armas que tendrían la forma de poder deshacer las cosas a través de manipular los átomos. Qué interesante.
Eso nada más lo dejo ahí como cultura general. Ahora bien, dice: los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12: ¿cómo tienes que vivir? Santa y piadosamente, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13: otra vez los elementos fundiéndose. Interesante. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad ¿con qué? Con diligencia. ¿Qué quiere decir con diligencia? Pues ándele, échele ganas, diligentes todos, no nomás sentados. Si yo les dijera, hermano, véngase para acá, pero con diligencia se viene corriendo. Dice: haga un esfuerzo, procurad, esforzándose, ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Así como Enoc se dedicó a Dios después de saber lo que pasaría en la tierra, así también tú y yo, hermano, tenemos el conocimiento de que en esta tierra algo va a suceder. El Señor regresará, bendito sea Dios. Nosotros no esperamos ruina, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, bendito sea Dios. Por eso dedicamos nuestras vidas a andar piadosamente, a andar en amor. ¿Has tenido una experiencia que te marque la vida, hermano? ¿Alguna situación te sucedió que pueda hacerte cambiar el rumbo de tu historia? De la misma manera que Enoc tuvo una experiencia, y tú también puedes tener una experiencia la cual influya de tal manera que te cambie la vida, que te cambie la historia. Hay cosas en la vida que te rompen el corazón, que te lastiman, y esas cosas te provocan que te conviertas en una persona diferente a lo que eras. Hay gente que les ha ocurrido cosas trágicas y se cerraron a las cosas de Dios. Amaron, pero como alguien les falló, ahora no volverán a amar. Y les cambia la vida, pero para algo negativo. Un accidente, mi hermano, puede condicionar tu vida. Tal vez alguna experiencia te condicionó y dices: yo ya no, yo le eché muchas ganas, esto ya no, ya hasta aquí lo dejaré, jamás volveré a confiar, jamás volveré a creer, jamás volveré a amar. Hermano, ¿puede esa circunstancia, esa experiencia cambiarte para bien o cambiarte para mal? Eso no lo decide Dios, pero tampoco lo decide el diablo. Lo decides tú, lo decides tú. Tal vez una enfermedad mortal te condicionó, y por eso es que no quieres volver a vivir algo parecido. Quiero que sepas, Rema nace de una mala experiencia en nuestra casa. Nos dan la noticia de que mi esposa está enferma, tiene una enfermedad incurable. Y entonces empezamos a buscar a Dios. No dijimos: no, ¿cómo es posible? Nosotros que creemos la Biblia, que Dios permita eso. No, empezamos a decir: Señor, eso dice el hombre, pero tu palabra dice que tú llevaste sus enfermedades, sufriste sus dolores, y que por sus llagas ha sido curado. Ella ha sido curada. Amén. Entonces empezamos a creer en eso. Pero pregúntale a mi esposa si quisiera volver a pasar por una experiencia similar. No. Así que una experiencia te puede condicionar. Enoc tuvo una experiencia. Imagínate que tú estuvieras. ¿Alguien ha estado presente cuando matan a otra persona? Ok, dos personas. Es algo traumático. Me imagino que no es algo que te vas a tu casa y pides la cena como si nada. Me imagino que es algo que te queda grabado y que te queda marcado, ¿cierto? Imagínate ver cómo matan a 100 personas, ¿verdad? Eso sería algo de verdad que te marcaría para toda la vida. Ahora, imagínate ver cómo matan a toda la humanidad. Imagínate ver a niños ahogándose en medio del diluvio. Imagínate lo que es ver ancianos y todos tratando de subir al lugar más alto, y de todas maneras el agua los alcanza y mueren. Esta fue la experiencia que tuvo Enoc. Pero Enoc no dijo: ¿cómo es posible? Yo pensé que Dios era un Dios de misericordia, yo ya no creeré en Él, yo me alejaré. Él dijo: no quiero pasar por esa experiencia. Ya la viví, ya la pude ver, pero no la quiero vivir.
no la quiero vivir. Imagínate, haberla visto en una visión no es igual a haberla visto en vivo. Y sin embargo él dijo, no quiero ver eso. Por eso a partir de ahí tiene un cambio. A partir de ahí hace algo nuevo, ¿sí? Enoc era un profeta. El conocimiento de este hecho acerca del diluvio lo marcó de manera permanente. No sabemos si solo fue la palabra revelada o bien fue alguna visión que Dios le dio. Pero aunque haya sido visión, él dijo, no quiero verlo en vivo. No quiero pasar por lo que vi a través de esa visión. ¿Cuántos han visto alguna película de guerra en donde matan a muchas personas? En donde hay 500 soldados armados, hay un hombre con un cuchillo que es el héroe de la película y mata a los 500 y los 500 armados con metralladoras no le hicieron nada. ¿Sí has visto esas películas? Y tú puedes ver cómo este hombre llega. Si viste Rambo tienes una idea de lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y esta persona solo trae un cuchillo, anda medio ejército atrás de él y él anda matándolos a todos, los degolla y ves cómo brota la sangre. Pero ninguno de nosotros nos traumamos. ¿Por qué? Porque sabemos que es una película, ¿sí? Pero verlo en vivo, ver que degollen a alguien en vivo y que su sangre te salpique, me imagino que ha de ser una experiencia terrible. Enoc no lo vive en vivo, valga la redundancia otra vez. Solo tiene la visión, pero dice, si me impactó tanto solamente por tener la visión, no quiero ni siquiera, aunque yo me salve, ni siquiera quiero verlo. Y por eso tuvo un cambio en su vida. Dios quiera, hermano, que hoy tomes en consideración aquello que te pasó y que Dios a través de la fe te abra tus ojos espirituales para ver la realidad más grande que tu dolor, que es la segunda venida de Cristo. Amén. Que provoque un cambio en tu vida, que cambie tu historia, ¿sí? Que a partir de hoy nunca vuelvas a vivir para ti mismo. La mentalidad patriarcal, hermano, cuando tiene experiencias buenas o malas, todas las usa para acercarse más a Dios. Amén. Enoc no se traumó por su experiencia con Dios. Él fue visitado por Dios, tuvo esta experiencia y decidió hacer un cambio en su vida. Seguramente tú también tendrás pronto una experiencia con Dios, la cual provocará un cambio en tu vida, transformará tu historia, cambiará toda tu generación. ¿Cuántos dicen amén? Me está hablando a mí, pastor. Debes buscar esa experiencia. No puedes estar dependiendo de los demás. Así que primero que nada, Enoc fue visitado por Dios. Segundo, Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Fíjate, Génesis 5:24, por favor. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Quién caminó con Dios? Enoc. Enoc caminó con Dios. O Dios caminó con Enoc. Hay una diferencia. Los primeros 65 años seguramente Dios caminó con Enoc. Pero después de engendrar a su primer hijo, Enoc camina con Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Sencilla. Tengo un niño de 4 años. Constantemente nunca se quiere separar de mí. A donde yo voy allá quiere ir él. Y a veces llevo prisa y por eso no lo quiero llevar, porque llevarlo es caminar a su paso. ¿Sí? Tengo que caminar al paso de Joshua. Entonces cuando llevo prisa no puedo agarrar y decir, a ver, dame la mano. Porque no lo puedo llevar a mi paso. ¿Qué tengo que hacer? Caminar al paso de él. A ver, vamos. Sí, ahorita venimos, vamos rápido por algo importante. Vamos lo más rápido que podemos. Apúrate, ándale, ¿verdad? Y los que tienen niños chiquitos saben que así es el asunto. Y cuando tienen prisa, por eso decimos, encárgaselo a alguien, porque llevamos prisa. ¿Sí? Si Dios camina contigo, qué bueno. Qué bueno que Dios camine contigo. Estás bajo la gracia, pero no estás bajo la herencia de Dios. Y lo que Dios va a hacer contigo tardará. Va a tardar demasiado. ¿Por qué? Porque es a tu paso. Ahí cuando quieras. ¿Sí? Y luego íbamos y de repente lo noto más pesado. Y no, pues es que quiere alcanzar algo caminando. Y va con el pito tratando de acercar aquello. Y yo, deja eso, llevamos prisa. Así más o menos es cuando es Dios el que camina contigo, a tu paso. Pero cuando eres tú
eres tú el que camina con Dios, entonces es al paso de Dios. Todo lo que habías soñado, todo lo que has anhelado, entonces empieza a llegar a tu vida con la prisa que tú lo habías querido. Amén. De hecho, Malaquías habla acerca de la cosecha y dice: el sembrador será alcanzado por el que cosecha. Imagínate, aquel está sembrando y el que viene atrás ya viene cosechando el fruto. Aquello que tú le has pedido a Dios, aquello que has sembrado tanto delante de Dios, no pasará mucho tiempo para que lo empieces a cosechar, bendito sea Dios. Pero eso será cuando tú camines al paso de Dios. Enoc caminó con Dios, por lo tanto Enoc entendió, maduró. Un niño inmaduro, un cristiano inmaduro, deja que Dios camina con él. Pero un cristiano, cuando ha madurado, entonces camina al paso de Dios. Amén. Entonces sí, para donde Dios se mueve, para donde Dios se hace, inmediatamente Él hace los cambios también. Puede caminar al ritmo, al paso, bajo la dirección de Dios. Amén. Y las cosas se dan más rápido, hay mayor bendición. Ya tienes esta bendición, vamos por el otro sueño que traes, el otro proyecto, alcancémoslo. Y entonces todo empieza a caminar más rápido cuando lo haces al paso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo quiero hacer al paso de Dios. Señor, que yo sea el que camine contigo y no seas tú el que camine conmigo, en el nombre de Jesús. Los primeros 65 años Dios tuvo que caminar al paso de Enoc, pero después Enoc caminó con Dios. Enoc logra madurar y camina al paso de Dios. ¿En qué me doy cuenta si estoy caminando con Dios o Él es el que está caminando conmigo? En tu manera de orar. Porque luego vienen en la oración y me dicen: pastor, fíjese que pusimos un negocio, que Dios ore para que le pida a Dios que bendiga el negocio, ¿no? O sea, ¿le preguntaste a Dios si quería que pusieras ese negocio? No. ¿Y le preguntaste a Dios en dónde querías que pusieras ese negocio? No. Y si no es la voluntad de Dios que tuvieras ese negocio, y ahora le vamos a decir: pues quién sabe si será tu voluntad, pero bendícelo. O sea, tú camina conmigo. Tú eres el que tienes que caminar conmigo. ¿Sí? Tengo este proyecto, pastor, ore porque ya iniciamos un proyecto. O sea, ¿para qué lo iniciaste? ¿Por qué no le preguntaste primero? Señor, ¿qué quieres para yo caminar en la dirección que tú quieres? Amén. Y eso es en todo sentido. ¿Sí? Te vas a casar, que Dios bendiga mi relación, también tu religión, tu relación. Le preguntaste a Dios: Señor, Él es la persona que tú quieres para mí. No, pero que entonces estás caminando, estás dejando que Dios camine contigo, pero tú no estás caminando con Dios. ¿Sí? Me voy a aventar en este proyecto donde le voy a invertir tanto, y pastor, ya di el primer pago y se acerca el segundo pago, no tengo, pero que Dios provea. Espérame, tú estás dejando que Dios camine contigo y será tu paso. Y como tú eres más lento que Dios, pues ahora todo lo que Él te logre proveer será todo lento, en el tiempo del hombre y no en el tiempo de Dios. Habrá cosas que no saldrán bien. Ahí es donde te das cuenta. ¿Sí? Deja que tú seas el que camine con Dios. Señor, tengo tantos miles de pesos para invertir, dime cómo los invierto, Señor. Dime cómo le hago, Padre. Quiero caminar a tu paso, quiero caminar a tu ritmo, quiero caminar bajo tu dirección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mira, Mateo 3:17. Jesús ha vivido 30 años y por fin viene a bautizarse, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Siempre hace lo que yo quiero. Siempre me está preguntando cómo. Señor, ¿tú qué quieres? Yo voy a tu ritmo, yo voy a tu paso, a la dirección que tú me lleves, Señor. Lo haré todo como tú quieras. Y dice el Señor: me cae tan bien. Uy, me complace. Es mi Hijo que me complace. Caminaba con Dios. No Dios caminaba con Jesús, Jesús caminaba con Él. Amén. Por eso se sentía Dios complacido. Después de 65 años, Enoc aprende el ritmo, aprende el paso, la dirección y la voluntad de Dios. Amén.
Cuando tú comienzas a andar en el paso de Dios, entonces la gente ya no te ve andar a ti, empiezan a ver andar a Dios, porque vas a su ritmo, vas bajo su presencia. Otra vez, cuando Dios camina contigo, estás en su gracia, pero no en su herencia. Cuando tú caminas con Dios, andas en justicia, en poder, y aparte tienes su herencia, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Cuando caminas con Dios, hermano, terminas viviendo como Él vive. Por eso Dios andaba Enoc atrás de Dios para todos lados y le dijo, no, pues ya llegamos a mi casa, pues quédate, pues para qué te regresas, pásale de una vez, pues has andado para todos lados conmigo, que cuando me vine a la casa ni me acordaba que te traía conmigo, pues ya quédate. ¿Qué simboliza esto en la vida del cristiano? Que cuando caminas con Dios, terminas viviendo la vida celestial. La vida terrenal no logra alcanzarte. ¿A qué me refiero? La enfermedad no puede alcanzarte, la escasez no puede alcanzarte, el dolor no puede alcanzarte. Esa es la manera en que Dios quiere que vivas. Camina con Él para que puedas vivir la vida celestial. Es la única manera en que podrás tener la plenitud de lo que siempre has deseado. Ahora bien, esa es la vida que Dios nos ofrece, en la vida en donde no falta nada, en donde todo se obtiene caminando con Dios. Entre más camines con Dios, más te parecerás a Él, hablarás como Él, perdonarás como Él, te reconciliarás como Él y serás tan generoso como Él lo es. Amén. Ahora bien, tercer punto y último de Enoc. Enoc agradó a Dios. Mira, Hebreos 11:5, por favor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por cierto, esta palabra traspuesto está 3 veces en ese versículo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. 3 veces traspuesto. Es decir, Dios lo puso, Dios lo cuidó, puso un cerco alrededor de él, lo puso detrás de ese cerco, de esa muralla. Dios lo protegió siempre. Y dice, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó a Dios? ¿Alguien tendrá idea de cómo agradó a Dios? El verso 6 nos dice, tanto lo hemos leído, y se refería a Enoc, fíjate. Hebreos 11:6, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no, Enoc agradó a Dios fue porque ¿qué? Pues porque tenía fe. ¿Sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que cada vez que tú dices, Señor, ¿qué vamos a hacer? Padre, ¿cómo vamos a salir adelante? No nos va a alcanzar, Señor, no vamos a tener que comer. Padre, que no sea una enfermedad de muerte. Dios dice, me desagradas, porque no tienes fe en lo que yo he dicho en mi palabra. Pero Enoc agradó a Dios porque creyó. Tanto creyó. El único versículo de su Biblia, porque él no tenía Biblia, solo tenía una palabra: vendrá juicio a la tierra. Y dijo, Señor, yo no quiero ver y mucho menos experimentar el juicio, tu juicio sobre la tierra. Viviré como tú quieres. Viviré, Señor, bajo tus principios. Solamente vivió 300 años en fe, nomás 300. Todos sus conocidos sabían que él era creyente. ¿Sabes qué pasa cuando agradas a Dios? La Biblia dice que Enoc fue traspuesto, ¿sí? En el versículo anterior 3 veces dice fue traspuesto. Enoc, hermano, en sentido profético, es una representación de cómo Dios te libra del mal, de cómo Dios te libra incluso de la gran tribulación, de la misma manera que él fue librado del diluvio. Noé representa a los creyentes que pasan la tribulación, pero que de todas maneras llegan a una nueva tierra. ¿Sí? Esto es importante para que veas cómo Apocalipsis está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Por eso alguien me dice, a ver, explíquenos Apocalipsis. Pues mejor te explico los otros 65 libros de la Biblia. Apocalipsis es todo eso. ¿Sí? Así que Enoc, hermano, fue traspuesto para no ver muerte. Hay una diferencia entre ver muerte y experimentar la muerte. Enoc no solo fue librado de experimentar la muerte, sino que fue librado de ver la muerte. ¿Podemos regresar a Hebreos 11:5, por favor? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, o para no ver muerte.
no solamente fue librado de experimentar la muerte, sino que ni siquiera la vio. Lo que él logró ver en su visión, jamás lo tuvo que ver en vivo, y mucho menos tuvo que experimentarlo, ¿sí? Así que lo que Dios te está diciendo es que cuando tú caminas con Él, cuando tú le agradas teniendo fe, no solo te libra de no experimentar el mal, sino ni siquiera de verlo. Te dirán que al vecino lo asaltaron, lo mataron, pero a ti tú ni siquiera lo verás. Solo sabrás lo que pasa en el mundo, pero tú ni siquiera lo verás con tus seres queridos, mucho menos lo experimentarás. Amén. Mira Salmo 91:7, sí dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sí? Para mí eso es una protección incluso de una bomba atómica. Pastor, no sea exagerado. En ese tiempo no había armas que mataran a 10,000 personas, más que hasta nuestros días. Es decir, cuando tienes fe, el enemigo no puede dañarte bajo ninguna circunstancia. Salmo 5:12, por favor, mira: porque tú, oh Yahvé, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Te protege. Por eso la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda alrededor. ¿Y por qué anda alrededor? Pues anda rodeando el escudo del cual te ha rodeado el Señor. Anda viendo, pues con este no se puede. Ha de ser de rema, yo creo. Porque mira cómo que bien trae el escudo. No se puede comer a este, no se come a todos, solo aquellos que no tienen un escudo a su alrededor. No dice Satanás anda como león rugiente buscando devorarse al que se encuentra. No, dice anda alrededor buscando a quien devorar. Se devora a aquellos que no tienen esta protección. Así que aún el Padre Nuestro, ¿cómo termina? Líbranos del mal. La vida patriarcal te enseña no solamente a ser librado del mal en cuanto a experimentarlo, sino también en cuanto a verlo. ¿Cuántos de ustedes quieren ver el mal en sus familiares, en sus seres queridos? No. Dios puede librar incluso a tus seres queridos de todo mal. Bendito sea Dios. Mira, Salmos 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuántos días? Todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. ¿Sí? Sabes que hubo un tiempo, te lo platiqué ya alguna vez, cuando tu servidor era estudiante y me tocaba ir a Morelia, todavía por Arteaga, 8 horas a Morelia. Íbamos llegando a Arteaga cuando 4 sujetos salieron con armas y le empezaron a disparar al autobús, y le pegaron a los 2 pasajeros que iban adelante de mí. A los 2 le pegaron. A la pasajera que iba atrás de mí también le dieron en una pierna. Aquí el asunto es, yo iba del lado de la ventana donde iban pegando las balas. Mi compañero de al lado salió herido de un hombro, del hombro izquierdo. ¿Cómo lo hirieron cuando yo estaba de ese lado? ¿Cómo es que él sale herido y tu servidor no? Amén. Entonces oirás el mal, oirás de cosas, pero a ti no llegará. Amén. Así que sabrás cosas que pasan en el mundo, pero tú nunca las experimentarás. Bendito sea Dios. Amén. Sabrás de gente que murió de cáncer, pero ni tú ni los tuyos experimentarán jamás el cáncer. Bendito sea Dios. Amén. Si caminas con Dios, no solo no experimentarás el mal, sino que ni siquiera lo verás. Caín, hermano, tuvo un hijo y lo llamó Enoc. Lo dedicó a la tierra, lo dedicó al mundo. Pero hubo otro Enoc que se fue dedicado a Dios, y él dedicó su descendencia a Dios. Dios espera que tú seas el Enoc de esta generación, que no edifiques una ciudad, sino que esperes la ciudad celestial, la vida eterna. Dios espera que seas un Enoc que aprende a caminar con Dios. Lo importante no es a dónde vas, sino con quién vas. Amén. Lo importante, hermano, ¿sí?, no es hasta dónde llegarás, sino con quién llegarás. ¿Cómo se camina con Dios, pastor? Leyendo la palabra de Dios y aplicándola. Es la única manera de caminar con Dios. Amén. Así que allí donde estás, dile: Señor, así como Enoc, han sido tantos años de caminar tú conmigo, Señor, a mi paso, a mi manera, bajo mis principios, bajo mis reglas.
Pero Padre, hoy decido que las cosas cambiarán. Hoy decido, Señor, que yo caminaré contigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quieres experimentar la vida celestial? No hay otra más que tú camines con Dios. Tú caminar con Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice que hagas algo, hazlo. A los pastores, que va a ser poco a poco. Dios me entiende. Ok, entonces Dios camina contigo. Pero cuando tú dices de una vez, si Dios lo pide, se lo entrego en el nombre de Jesús, entonces estás caminando con Él. Es a su manera, bajo sus principios, con sus reglas, con todo lo que Él ha pedido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla con Él y dile: Señor, ahora quiero caminar contigo, quiero madurar. A partir de hoy, Señor, preguntaré: ¿qué quieres? Antes de iniciar algo, Señor, primero te consultaré. Quiero madurar. En el nombre de Jesús, quiero madurar. En el nombre de Jesús.